Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. Sala de Prensa por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal a todos nuestros seguidores de Sala de Prensa? Hoy con un invitado muy especial a propósito de todo lo que está ocurriendo en este país. Vamos a hablar con un ex senador, uno de los mejores ex senadores que ha tenido Colombia en los últimos años. Durante 20 años estuvo al frente como senador de la República. Es un excelente, escribe columnas de opinión, entre otras en nuestro periódico. Todos los sábados tenemos la oportunidad de leerlo siempre al doctor Jorge Enrique Robledo, que está con nosotros en Sala de Prensa. Doctor Jorge Enrique, es usted muy amable, gracias por atendernos. Bienvenido a Sala de Prensa. Oscar, a usted y a su mesa de trabajo, pues mis saludos y mis agradecimientos. Muy grato para mí estar conectado con ustedes. Doctor Jorge Robledo, lo más sonado en el Congreso de la República en las últimas semanas ha sido, entre otras tantas cosas, una cantidad de reformas que se han venido presentando. Usted en los 20 años que estuvo en el Senado, ¿considera que son muchas las modificaciones al tiempo que se están presentando o eran estrictamente necesarias? ¿Cómo han venido desarrollándose en tiempo, modo y lugar? Nos estamos refiriendo a la reforma de la salud, Oscar. A todas, que son muchas. Bueno, no, pero lo que pasa es que, o sea, no hay cómo hacerlo. Sí, digamos que en el Congreso todo se mueve con cierta lentitud, siempre es así, ¿cierto? Pero hay unas veces que se mueven con más lentitud que otra. La mayoría de las leyes que se presentan en el Congreso nunca tienen éxito. Eso es una realidad, ¿sí? Y de las muchas leyes que se aprueban, que son muchas, normalmente hay 3 o 4 importantes. Las otras son como de relleno, que el homenaje a un mismo municipio o algún prócer o alguna cosa, ¿cierto? Entonces, en lo que va de este gobierno, digamos, el gobierno del doctor Petro tuvo éxito el año pasado en sacar adelante la reforma tributaria, pero si usted se fija, prácticamente nada más salió, ¿cierto? En este momento está muy centrado en sacar adelante la reforma de la salud y tiene en capilla la reforma laboral y la reforma pensional. Y eso ahí se mueven otras leyes menores, o del gobierno o de iniciativa de los congresistas. La política. Entonces, nos toca referirnos a la de la salud, que es la única que de verdad se está moviendo. Hablemos la de la salud. Bueno, entonces lo de la salud, ¿qué sucede? Yo creo que le está yendo bastante mal, muy mal al presidente Petro con esta reforma. ¿Y por qué? Él gana la presidencia porque consiguió el respaldo del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador, de las fuerzas de Ernesto Samper y de Juan Manuel Santos. Sin eso, no hubiera ganado nunca. Bueno, y de Roy Barreras, que es de ellos mismos, de los mismos con las mismas. Y de Benedetti. Bueno. Sí, Dylan Francisca, el partido de la U. Entonces, él con esa fuerza pudo aprobar la reforma, ¿cómo se llama? La de los impuestos. La reforma tributaria. La reforma tributaria, bueno. En este caso presentó una, en la de la salud, presentó una que tenía como centro acabar con las EPS. Y pasó lo que yo planteé que iba a pasar. Estos socios de Petro, de las fuerzas tradicionales, sin mermelada no hubieran entrado al proyecto de Petro, pero tampoco entran arrodillados a Petro. Y resulta que todos ellos son gente de las EPS. Entonces, cuando Petro tira a acabar con las EPS, pues entra con ellos en una contradicción. Bueno, para hacer corto el cuento, ¿en qué estamos en este momento? O sea, Petro no tiene mayorías para aprobar su ley. ¿Por qué? Porque resulta que el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador ya presentaron un proyecto de ley
de 100 artículos, distinto del de Petro, distinto del de Petro. O sea, en este momento el petrismo está dividido en dos proyectos de ley distintos. El del pacto histórico y la Colombia humana, y el de, ya mencioné quiénes, liberales u conservadores. Pero al mismo tiempo, en este momento, en el Congreso hay dos proyectos de ley más. Puede haber otros, pero estos dos, que es el proyecto del Centro Democrático, que es contrario al de Petro, y el proyecto de Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, que es también contrario al de Petro. O sea que en este momento hay 4 proyectos en el Congreso, 3 distintos al de Petro y el de Petro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí al final? La única posibilidad que tiene el gobierno Gustavo Petro de sacar adelante algún proyecto de ley, porque podría hundirse. Son muchas las leyes. En las leyes complicadas, como es esta de la salud, es bastante fácil que se hunda y no haya proyecto de ley. O la otra posibilidad es que Petro termine plegándose al proyecto que terminaría siendo sumado el de liberales, conservadores y U, más Cambio Radical y el Centro Democrático, porque en ese asunto, en esa ley de salud, son más afines Germán Vargas y el Centro Democrático a los liberales y a los conservadores y a la U que al pacto histórico y al petrismo. O sea, que la encartada en que está Gustavo Petro en esto no tiene nombre, Oscar, no tiene nombre. Eso quiere decir, doctor Robledo, que aquí lo que va a existir es una fusión de proyectos que están presentando toda la oposición y los partidos que están en reflexiva. Aquí va a haber una fusión de todo para que todos queden contentos. Una sí, especie, pero eso no es tan fácil, Oscar, porque no es tan fácil porque el tiempo es corto y si usted, es que me están averiguando, pero digamos que esos 4 proyectos sumados, son 4, pueden sumar, por decir alguna cosa, 400 o 500 artículos. Los 4 sumados. Artículos. Sí, porque digamos el de Petro tiene 150 artículos, sí. El de los liberales tiene 100, ahí ya van 250, entonces sumen el de Vargas Lleras y el del Centro Democrático. Bueno, pero además los congresistas, cualquier congresista puede presentar un artículo y esté seguro que ahí van a aparecer 100 o 200 o 300 artículos más. Entonces, unificar usted sin tener las mayorías, porque están divididos, una ley como esas es bien remoto. Yo creo que es lo más probable que termine pasando, sea que no haya reforma a la salud o que Petro asuma coger su reforma inmensa y reducirla a 3 o 4 artículos, los que le permitan, Juan Manuel Santos y todos ellos, ¿cierto? Samper, los liberales, los conservadores, la U, el centro democrático y Cambio Radical. Esa es la realidad en la que él está ahora. Eso es el misterio que vamos a aclarar en estos próximos días, ¿no? ¿El talón de Aquiles de esta reforma es básicamente acabar las EPS? Pues eso fue lo que él propuso, cosa que realmente fue una cosa mal planteada. Yo lo advertí en la campaña. Yo presenté una reforma seria de salud, pero no acabando las EPS, y entre otras cosas, y lo dije públicamente y honradamente, dije, hombre, no hay cómo acabar con las EPS en Colombia, eso es un poder descomunal. Esa gente maneja 70 billones de pesos al año. Todos estos que acabo de mencionar, que son socios de Petro, es gente de las EPS. Alejandro Gaviria trabajó 6 años como ministro con las EPS. Se hizo echar antes de respaldarle el proyecto a Petro. Bueno, César Gaviria fue el que creó la ley 100. Dilian Francisca siempre ha trabajado con las EPS, ella es médica. Roy Barrera siempre ha trabajado con las EPS. Entonces, eso fue una especie de chifladura política del gobierno, que doña Carolina Corcho pensara que ella podía meter a los gritos ese proyecto, porque además asumieron como conducta la conducta del matoneo. Sí, en eso a la doctora Carolina Corcho se le van las luces también, porque la política exige cierta flexibilidad y oír a los demás y todo. Pero ella pensó que porque tenían la presidencia de la República podía imponer lo que quisiera. Y lo que yo estoy viendo es que para que haya un proyecto de ley, tiene que ser que Petro le ceda casi todos sus puntos de vista, los ceda todos para poder acordar con liberales, con conservadores, con la U, con Cambio Radical, con el Centro Democrático. Finalmente, como tituló el periódico El Colombiano, una aceitada para que todos queden contentos. Sí, pero ojo, ellos, repito, sin mermelada no se mueven. Claro. Pero tampoco traicionan sus convicciones. Sí, o sea,
decirle a estos socios de Petro de los partidos tradicionales que se acabe con las EPS es como sacarle al diablo una hostia. No hay plata que alcance para comprarlos porque es que los de las EPS manejan 70 billones de pesos al año. Entonces, a la hora de competir por mermelada, pues bueno, ¿quién tiene más mermeladas? Caramba, y eso no lo entendió Petro ni lo entendió Carolina Corcho. Eso sería una aceitada de una reforma tributaria, por lo menos. No, eso no da, eso no es posible. Ojo, en política nadie hace lo que se le da la gana cuando tiene alianzas. Miren lo que pasó en Cali. Oscar, excúseme que me alargue, sí. Con el cuento de que el alcalde actual de Cali, Ospina, iba a utilizar a Dilian Francisca, entonces se unió con ella y ganó la alcaldía. Y si usted mira la obra de gobierno de Ospina, que fue Dilian Francisca la que lo manejó a él. Él se le tuvo que arrodillar a Dilian Francisca para poder tener la fuerza suficiente en el Consejo. Eso es historia patria. Y esa historia patria en Cali la está confirmando Gustavo Petro. Es que la política no, ese cuento de que es que todo el mundo tiene su precio, eso no es cierto. Porque, repito, hay otros que también pagan, ¿cierto? Y bueno, y hay convicciones, es como el que cree en una religión. Le pueden dar la plata del mundo, pero no cambia de religión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, sí, le gusta mucho la plata, pero si tiene su religión, pues no la va a cambiar, ¿cierto? Y tiene su vocación. Eso se vio ahorita con la ministra del Deporte también, ¿no? Por ejemplo, ese es otro caso. Entonces, sí, ellos la nombraron ministra y todo, pero ella tenía sus criterios y sus ideas y se estrelló. Bueno, y no solo ella. Los otros también se han estrellado y estoy seguro que va a haber más estrellones con ministros. Eso es así. Si Petro insiste en que aquí todo el mundo se le tiene que arrodillar a sus 3 o 4 ideas, va a tener muchos estrellones. Doctor Robledo, ¿usted comparte la idea de muchos colombianos que dicen que el ministro Velázquez de Defensa ha sido el desastre más grande en todo el gabinete ministerial de Petro? Pues hay toda una discusión sobre eso. Y el inicio que Petro le dio a su decisión pues fue un inicio complicado porque al echar prácticamente a la cúpula de las Fuerzas Armadas y de Policía, pues ya creó un traumatismo grande, ¿cierto? Pero eso no es una decisión ni siquiera de ese ministro, ¿cierto? Recordemos una cosa, los ministros son unos empleados muy distinguidos, ¿cierto? Y muy respetables de los presidentes. Entonces, al final, siempre que uno mire a un ministro que esté cometiendo errores, los que sean, este u otro caso, es porque están haciendo lo que dice el presidente. Esa es una realidad que está allí. Yo en esto yo quiero insistir en esto, yo en eso no me desconcentro. Puede haber de pronto un ministro que por su cuenta y riesgo haga cosas, pero ese ministro de Defensa está haciendo exactamente lo que Petro le dice que haga. Esa es la realidad de eso. ¿Es como más o menos lo mismo que pasa con la ministra de Minas o pesa más la opinión del papá de la ministra? No, pero bueno, seguro que la opinión del papá cuenta bastante, pero la de Petro cuenta más, porque es el presidente, porque además la opinión de Petro decide también a Hildebrando, el papá de la ministra de Minas, ¿cierto? Entonces toda esa chifladura antipetrolera, toda esa fobia antipetrolera, toda esa demagogia ambientalista, toda esa charlatanería ambientalista. Yo sé bastante de asuntos ambientales. Yo estuve 20 años en la Comisión Quinta, que es la de asuntos ambientales. A mí no me traban. Todo eso es Petro. Porque eso Petro lo está diciendo desde hace 4 años. ¿Se acuerdan que hace 4 años también planteó acabar con el petróleo, que porque con aguacates íbamos a salir adelante? ¿Sí se acuerda de esa chifladura? Sí, claro que sí. Entonces ya ahora le da pena hablar de los aguacates y no habla de los aguacates. Entonces nos está hablando de turismo. Paja lo mismo. No es posible reemplazar la economía petrolera y gasífera con turistas. Pero además es una bobería, porque usted lo que tiene que hacer es tener el turismo y la economía petrolera y gasífera, y al mismo tiempo, Oscar, cuidar el ambiente. Entonces hay proyectos petroleros que no se pueden hacer, o gasíferos, pero esos son unos de vez en cuando, pero en general esa es una economía que hay que desarrollar, porque Colombia sin petróleo y sin gas se hunde la economía. Sala de prensa. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes, manteniéndote al día con las noticias.
Venga, doctor Roleo, yo pensaría que para muchos ciudadanos hoy, con solo 8 meses de mandato presidencial, considera que el país ha avanzado, está mejorando, o toma fuerza este de ser un mito el tema de la paz total, visualizando la vida sabrosa solo para los altos cargos presidenciales y vicepresidenciales, como es su diagnóstico acerca de estos temas que está viendo el país hoy. Oscar, yo empiezo por decir esto porque uno en estas cosas tiene que ser objetivo y veraz, así sea contradictor del presidente. El país que Duque le entrega a Petro es un país destruido, un país en la miseria, en la pobreza, en el hambre, en la corrupción profunda, en la politiquería, en un modelo económico desastroso, los TLCs, el libre comercio, todo eso. Eso es lo primero que hay que aclarar. Ahora, ¿cuál es el problema de Petro? Y por eso no voté yo por Petro. Acuérdense que yo voté en blanco, Sí, tampoco voté por Rodolfo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema grave que tenemos con Petro? Es que en lo fundamental está siendo muy parecido a lo que hizo Duque. Por ejemplo, en el modelo económico, en el país inundado de importaciones, los TLCs, todo eso, no hay cambio de nada, absolutamente nada. Y eso, sin eso, si usted no cambia eso, no cambia nada. En los asuntos de la politiquería y el clientelismo, pues bueno, ahí están todos los mismos con las mismas. Todos esos que estuvieron con, o casi todos esos que estuvieron, que hoy están con Petro, de los mismos con las mismas, estuvieron con Duque de una u otra manera. Ahí estuvo el partido de la U, el Partido Conservador, y estuvo en muy buena medida el Partido Liberal, porque ellos son los mismos. Entonces, el problema más grave que estamos teniendo con Petro es que no está corrigiendo los errores gravísimos, ojo, de Duque, pero también los de Santos, pero también los de Uribe, y también los de Pastrana, y los de Samper y los de César Gaviria. Es que esto es la misma vaina desde hace 30 años, ¿cierto? Y en eso Petro no está haciendo los cambios. Ahora, que le da un puestico a alguno, clientelismo por allí, que a una señora le da una cosa, bueno, eso lo han hecho todos, ¿sí? Eso, ¿quién no ha hecho eso? O es que aquí Familias en Acción se lo inventó Petro. Y él le puede cambiar el nombre a eso, pero va a seguir en lo mismo, pero el país en su conjunto no cambia. Por ejemplo, el sometimiento de Petro a la política internacional de Estados Unidos es el mismo de todos estos personajes que ya le acabo de nombrar. Todas. Sí, entonces el radar norteamericano en Gorgona, Petro está con eso. Los aviones de guerra norteamericanos que se están moviendo, unos aviones que Colombia no necesita, ahí está Petro también metido en eso, y ese proyecto lo empezó Duque y venía desde antes. Entonces, el problema principal que tenemos con Petro es que lo que tiene que ver con las cosas medulares, no hay un cambio fundamental, no hay un cambio fundamental. Es decir, doctor Roleo, nosotros seguimos metidos en la misma rueda con diferente marca. Sí, más o menos es así. Pues puede haber algunos asuntos menores, pero en lo fundamental, por ejemplo, la reforma tributaria. Esa es una reforma tributaria que en muy buena medida, en proporciones muy grandes, la están pagando los pobres de Colombia. Ese cuento de que no le iba a poner impuestos sino a 4.000 personas es mentira. O sea, todos esos impuestos que llaman saludables son impuestos a los pobres, los disfrazan de saludables para poder clavarse la comida de los pobres. El aporte de Ecopetrol inmenso en esa reforma tributaria, pues es un impuesto a los pobres, porque resulta que el 90% de Ecopetrol es de los colombianos, y como la mayoría de los colombianos son pobres, esos impuestos a Ecopetrol son a los pobres y a las clases medias. Entonces uno no encuentra, por eso es que el Fondo Monetario Internacional le aplaude a Petro su reforma tributaria, y la OCDE, buenísimo, doctor Petro, pero claro, porque a las transnacionales de verdad no las están tocando en grande, ¿sí? Algunas cosas sí, pero digamos que esa reforma es una reforma que es derecho contra los pobres y las clases medias en un país donde ya hoy mucho más de la mitad de los impuestos, Oscar, antes de esa reforma la pagaban los pobres y las clases medias. En tan poco tiempo que tenemos en esta entrevista, doctor Roleo, y hay tantas cosas que hablar y analizar, hay otra que también ha sido bastante candente en estos días. Tiene que ver, una, con las negociaciones con el ELN y la reforma del sistema penitenciario. La justicia se encuentra en eminente riesgo con estas propuestas que ha hecho el ministro Osuna a propósito de continuar con este ritmo de cambios en cuanto a la justicia. Digamos que ahí pues se están planteando algunos cambios, pero yo diría que son menores. Yo creo que no hay un cambio profundo en la justicia. Sí, entonces hay unas ciertas cosas que uno puede estar o no de acuerdo con ella, pero que esos pequeños cambios
no van a cambiar los problemas estructurales de la justicia colombiana. Es que si algo tiene líos graves, es la justicia colombiana. Entonces, mire usted lo que está pasando. El doctor Petro lo que está es empeñado en ver cómo elige un fiscal de bolsillo. Y entonces ya está cuadrando a Álvaro Uribe para eso. Ahí hicieron una comida para ver cómo eligen un fiscal que le sea afín a los dos. Y lo mismo hizo el doctor Petro con el contralor. Eligieron un contralor de bolsillo de Petro. Y ese contralor de bolsillo estuvo en la comida en la que estuvieron Petro, Uribe, Laforí y un señor Carvajal, que es al que quieren poner de fiscal. Entonces ahí también vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el cambio? O sea, Duque puso contralor, procurador y fiscal de bolsillo. Y el presidente anterior también lo puso, ¿cierto? Y así todos. Y entonces Petro llega, que es que en nombre del cambio, a hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Para qué? Para proteger a sus compadres. Eso es historia patria. Es que aquí lo que está pasando es demasiado grave. Entonces el gobierno del cambio no cambia nada distinto de lo que cambiaron los otros, que son los pasajeros en los carros oficiales. Al final ese es el gran cambio, ¿cierto? Entonces en la silla de atrás antes iban duquistas y ahora van petristas. Y antes iban santistas y ahora van petristas. Y antes iban uribistas y ahora van petristas. ¿Qué hacer para separar los poderes, los entes de control? Para que haya una, entre comillas, una independencia mucho más, que dé mucho más credibilidad en el país. Porque uno mira, doctor Robledo, esto que usted cuenta y analiza realmente y mira por retrovisor en los últimos 30 años y lo que usted, y creo que mucho más atrás, y pues eso pasa. Es lo mismo, claro. Fiscales, es que todo de bolsillo. Esa pregunta es muy importante, Oscar. Esa pregunta es muy importante. Permítame, yo la desarrollo. Es bien importante. A ver, Colombia es una democracia no porque elijamos presidente. La gente piensa que hay democracia o no. O sea, Colombia es una democracia porque hay separación de poderes. O sea, el presidente es un poder, pero otro poder distinto que no se le debe arrodillar al presidente es el Congreso. Y otro poder distinto que no se le debe arrodillar al presidente es la justicia. Y en ese balance de esos tres poderes es que hay democracia. Eso es lo que dice la Constitución. Pero en Colombia todos los presidentes, incluido el doctor Petro, así diga que es el cambio, ¿qué es lo que llegan? ¿Qué es lo que hacen? Llegan a la presidencia a arrodillar el Congreso, a comprárselo a punta de mermelada y de plata para que no haya independencia del Congreso. Y al mismo tiempo llegan a usar todo su poder para que la justicia también se le arrodille al presidente. El fiscal, metamos en la justicia a la Contraloría, los magistrados, la Corte Constitucional, y en eso es en lo que está Petro. O sea, acabando con la democracia, lo mismo que hicieron los anteriores. ¿Sí? Teniendo un fiscal de bolsillo, contralor de bolsillo y procurador de bolsillo, que lo protejan a él y a sus amigotes. Eso es así como funciona esta cosa. Entonces, o sea, es muy grave lo que está pasando, porque todo fue al nombre del cambio y no cambia nada fuera de la retórica, de la carreta, porque en eso sí es muy bueno el doctor Petro, para echar cuentos, y algunas de las cosas que dicen que son verdad, pero esas que son verdad, las utiliza para tapar cosas que no son ciertas o que no son correctas. ¿Sí? Entonces ahí estamos en la olla. Pero el primer paso de cambio en este país indudablemente tiene que empezar en la separación de poderes y la independencia del mismo en sus elecciones. Algunas personas habían propuesto, por ejemplo, que se hiciera por voto popular, que se hiciera por otro tipo de mecanismos y no se hiciera como lo hace hoy aquí al Congreso, porque es un Yo hice un compromiso cuando fui candidato, un compromiso público. El contralor que me toque, el fiscal que me toque y el procurador que me toque no serán de mi bolsillo. Yo no tengo nada que ocultar. Mis amigos no tienen nada que ocultar. No tengo por qué tener un fiscal que me proteja. A mí no me tienen que proteger de nada. A mí me pueden escarbar desde que nací hasta hoy y no encontrarán nada. No solo ilegal, sino que ni siquiera avergüence. Y tampoco necesito un contralor de bolsillo. O sea, yo para ganar la presidencia prefiero perderla que tenerme que asociar con los que se asoció Petro para ganarla. Porque esos tipos, repito, no entran si Petro no les consigue un contralor de bolsillo. Ni entran si no les consigue un fiscal de bolsillo y un procurador de bolsillo. Porque la idea es que tienen que proteger esos personajes de bolsillo, tienen que proteger al presidente y a sus conmilitones. O sea, repito, esto no es solo mermelada lo que ellos piden muchas otras cosas y ahí las estamos viendo. Nos queda poco tiempo ya, senador Robledo, pero hay un tema muy importante que no quiero dejar pasar en esta entrevista. Se avecinan elecciones territoriales.
indudablemente, con todo esto que está ocurriendo en Colombia, con esto que está pasando con el pacto, el partido de gobierno, etcétera, etcétera, las reformas, toda esta cantidad de cosas que estamos viendo y analizando hoy, ¿cuál es su radiografía de lo que puede pasar en estas elecciones territoriales? ¿Es probable que los partidos tradicionales vuelvan a retomar muchos de estas gobernaciones, de estas alcaldías, o puede que el pacto, según como usted lo analice, pueda llegar a tener nuevas alcaldías, a obtener nuevas gobernaciones en Colombia? ¿Cómo lo analiza? Le digo un par de cosas, Oscar. Mire, en la cabeza de Petro debe estar que todos los que están unidos con él en el Senado y en la Cámara, o sea, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, más otros cuantos, unirse con ellos para ganar las alcaldías y los consejos municipales. Eso es, digamos, lo que él tiene. O sea, que para las próximas elecciones de octubre vaya el mismo combo que se armó para ganar la presidencia actual. Lo que pasa es que yo estoy viendo que eso va a estar muy difícil. Lo que uno alcanza a ver y los rumores que corren es que la pelotera que va a haber entre el petrismo y las próximas elecciones no tiene nombre. Bueno, de entrada ya don Roy Barreras tiene su partido propio y ya nos lo está mostrando cómo es, con los mismos, con las mismas. Y yo veo bastante improbable que se puedan unir con el pacto histórico. Eso habrá que esperar, pero es bien improbable. Entonces, esa es la primera incógnita que hay para las próximas elecciones. O sea, ¿el petrismo va a ir unido o va a ir dividido a esas elecciones? Yo me tengo la sospecha de que van a ir divididos, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, ese es un hecho. Entonces, eso va a mover más o menos las elecciones con un problema, ¿no? Es que hay ya como 33 personerías jurídicas. Entonces, estas elecciones, eso van a ser como los tres chiflados compitiendo, porque imagínense esa locura. ¿Cómo va a ser un pobre ciudadano que le pone un tarjetón donde hay 33 partidos? Porque esto se ha ido volviendo un circo, la política en Colombia. Eso es una vergüenza. Eso el Consejo Nacional Electoral da personerías como repartiendo crispetas. Ahora yo le cuento un poco en lo que yo estoy. Creo que no sobra mencionarlo. Nosotros fusionamos Dignidad, que es mi partido, con la fuerza política de Sergio Fajardo, que es Compromiso, ¿cierto? Y creamos un nuevo partido que se llama Dignidad y Compromiso. Bueno, ¿qué es Dignidad y Compromiso? Se lo resumo. Pues tenemos programa, estatutos, etcétera, todo eso muy serio. Pero en la práctica política, ¿qué es? En Colombia hay dos grandes fuerzas desde hace rato, que son el uribismo, digamos, y el petrismo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? No somos ni uribistas ni petristas. O sea, nosotros somos la tercera fuerza que necesita Colombia. Y entonces estamos buscando amigos para hacer, además de nuestra fuerza propia de Dignidad y Compromiso, hacer coaliciones con otras fuerzas que tengan las mismas líneas rojas que nosotros, o sea, que también quieran construir una tercera fuerza política en Colombia, porque es evidente que los que nos han gobernado ya fracasaron. Y es evidente que los que están gobernando están fracasando. Eso es una cosa, pues, que no hay que ser un mago para saberlo. Eso puede que hoy no se entienda, pero estén seguros que en un año, en 2 años, en 3 años, los colombianos van a estar hasta la coronilla de este gobierno, porque aquí no está cambiando de fondo nada. O en menos. Yo creo que hasta en menos. Sí. En estos últimos minutos que nos quedan, muy rápidamente, doctor Roleo, 2 preguntas. Usted ha dicho durante el programa algo que comparte gran parte de este país, y es que estamos viviendo un gobierno calcado de otros anteriores. Acá tenemos, en este caso, en esta semana vivimos el escándalo más grande, en la cual se dice que el hijo de Petro recibió dinero del narcotráfico, caso que nos recuerda el caso Samper, 8.000, también el tema del hermano negociando temas en las cárceles, etcétera. ¿Estamos calcando todo lo que ha pasado antes en lo que se llamó el cambio? Pues digamos que este es otro caso en que se coincide con escándalos anteriores, eso no lo puede negar nadie. O sea, el escándalo es un escándalo mayúsculo, porque es que las acusaciones contra Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, son muy graves. O sea, ¿de qué lo acusan? De recibirle plata a unos indeseables, que avergüenzan recibírsela a esos tipos. Pero además de robarse toda o parte de esa plata que se supone que iba para la campaña de su papá. Eso es monstruoso. Sí, o sea, robársele la plata de la campaña al padre. Ahora, digo una cosa, sobre esto también tendrán que actuar la justicia. O sea, esto que acabo de decir que es muy duro, lo digo es porque lo dijo la ex señora de Nicolás Petro. Y ella dio unas pruebas, que son pruebas de conversaciones entre ellos dos cuando ellos no estaban de pelea. O sea, que se conoce que es que estaba despechada, no
no es tan fácil de despacharlo así. Esos WhatsApp que nos mostró es cuando ellos estaban en luna de miel. Es más, actuaban como compinches. La plata que se supone que tenía que ir a la campaña la movían entre los dos, entre la señora de Nicolás Petro y Petro. Ella sabía quiénes eran los que le estaban dando la plata a Nicolás Petro. O sea, este es un hecho escandaloso que me recuerda todas las peores historias de Colombia. Pero ¿sabe qué es lo peor de esta historia? Que esta es la hora en que ni Colombia Humana ni el Pacto Histórico le han iniciado un proceso político a Nicolás Petro. Se lo han debido iniciar. Mire, Petro denunció a Samuel Moreno un día y a los 8 días en el Polo le habíamos iniciado proceso a Samuel Moreno y lo condenamos, proceso político. Y estos no le hacen proceso, o sea, la manguala. La Colombia Humana y el Pacto Histórico. Yo no estoy diciendo que lo condenen, estoy diciendo que le abran un proceso y si al final lo quieren absolver, eso es problema de ellos. Pero lo mínimo es que respondan. Es que aquí parte de la corrupción de Colombia, la descomposición de Colombia, Oscar, es que los partidos políticos no responden por sus dirigentes. Eso es una vergüenza. Entonces, cuando al alcalde le está yendo muy bien o al senador le está yendo muy bien, entonces el partido saca pecho. Pero cuando al tipo lo cogen con las manos en la masa, no lo conocen, ¿cierto? No lo conocen. No, yo insisto en esto. Cuando yo estuve en el Polo dimos ejemplo. Le abrimos proceso político a Samuel Moreno y a Iván Moreno y los condenamos. Le pedimos la renuncia a Samuel Moreno de la alcaldía de Bogotá. Eso no lo ha hecho nadie. Bueno, ¿y estos por qué no hacen eso? Claro, porque no son el proyecto del cambio. No lo son. O sea, en esto son igualitos, exactamente iguales a los otros partidos tradicionales de Colombia. Un tema calcado. Nos fuimos. Finalmente, doctor Jorge Robledo, ¿va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá? No soy candidato a nada, ni Sergio tampoco. Pero sí que vamos a hacer, esto es bonito, Oscar. Nos vamos a ir, Sergio Fajardo y yo, con otros amigos, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo de Colombia, respaldando gente que esté de acuerdo con nosotros, con la idea de la tercera fuerza, respaldando las alcaldías, concejales, etcétera. Es que yo no hago política a mi beneficio. Entonces, a mi servicio, si en este momento yo lo que tengo que hacer es respaldar candidatos, pues voy a hacer la misma campaña como si yo fuera el candidato y lo mismo va a hacer Sergio Fajardo. Le vamos a dar otro ejemplo al país. No tenemos la política como negocio, no somos unos beneficiarios de la política. Si alguna vez hay que votar por nosotros, pedimos los votos, pero si en otros casos hay que pedir los votos para otros, lo vamos a hacer. Aprovecho su importante medio, Oscar, para invitar a los colombianos y a las colombianas que la gente buena que quiera venir a este proyecto son bienvenidos. Doctor Robledo, muchísimas gracias por su tiempo y lo volveremos a molestar más adelante para seguir hablando de Colombia. Con muchísimo gusto, Oscar. Muy grato para mí estar con ustedes. Muy amable. Es el doctor Jorge Robledo en Sala de Prensa. Sala de Prensa. Por todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés.